Queremos darte las gracias, Padre, por la bendición que tenemos como iglesia de tomar este tiempo de reflexión en tu palabra. Te ruego, Dios, tú guíes y dirijas este tiempo. Ayúdanos, Señor, a que este tiempo, este servicio, esta enseñanza sea clara, específica y pertinente para tu iglesia, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted abre la Biblia y ve las referencias bíblicas, sin duda va a encontrar algunos escritores favoritos, de manera tal que cuando usted lee la escritura se va a identificar con ellos. Hay algunos que les encanta el sentir o el enfoque que tiene cada escritor. Por ejemplo, si usted viera a Moisés, bueno, pues algunos serán fascinados de Moisés, algunos son candidatos del libro de José como en su historia de vida, algunos prefieren Daniel, otros Samuel, otros Job. Yo, por ejemplo, soy muy fanático de Samuel, me gusta mucho la forma en la que él escribe. Para otros en el Nuevo Testamento les queda muy claro que no es lo mismo Pedro que Pablo o que Santiago, ¿no? Los énfasis de los escritores bíblicos son completamente diferentes, de acuerdo a su temperamento o a la experiencia de vida que tuvieron, que de alguna manera marcó el testimonio de ellos y por supuesto su experiencia con el Señor. Con el paso del tiempo encontramos predicadores que escogemos nuestro escritor de la Biblia favorito, particularmente porque nos identificamos con él de acuerdo a las experiencias narradas, de acuerdo al énfasis que él da. Algunos oradores famosos pueden ser identificados también por áreas espirituales específicas, desde el buen Martín Lutero, que lo podemos identificar como la piedra referencia de la Reforma Protestante, donde hablaba solo de la fe, de la Escritura, de la gracia de Cristo y de la gloria de Dios, que eran los 5 elementos que encabezaban sus 95 tesis. Hay otros escritores que para algunos nos resultan particularmente llamativos. Si usted no conoce alguno de estos que están en las imágenes, hay un reto espiritual que es leer algunos de ellos. Ahí en las fotos está, por ejemplo, el primero está después de Lutero, arriba digo John MacArthur. Él es identificado por la suficiencia de la escritura. De hecho, es uno de los principales motivadores de que la escritura es única y pertinente para todo aspecto de norma y conducta, ¿no? Schaeffer, por supuesto, el que está en medio, el tercero, es identificado por la sistematización de la escritura. De hecho, hasta el día de hoy en los seminarios se enseña teología sistemática gracias a personajes como él, porque él clasificó 10 teologías sistemáticas y a partir de ahí se enseña. Hay otros como Riley, que habla de la claridad, de la sencillez de la enseñanza profunda de la escritura, y algunos identificados por áreas específicas. Por ejemplo, abajo a la izquierda tenemos a Billy Graham, por supuesto, hace unos 40 años. Ya el Billy Graham de ahora es otro, completamente diferente. Hay otros como Motesi, Juan Wesley, que son personas que son claramente identificadas porque su área principal fue la predicación y la proclamación del Evangelio, ¿sí? Hay otros ministerios más específicos donde estos escritores han hecho época a lo largo de los años por esa referencia. Quien nos recuerda a Rick Warren en sus vidas con propósito, iglesia con propósito y todo con propósito, ¿no? James Dobson en su énfasis a la familia, por ejemplo. Aquí tenemos el segundo, es Josh McDowell, ¿sí? Que tiene un énfasis muy importante para los jóvenes y por supuesto también con la apologética. Que está aquí, el penúltimo, es el favorito de Marcos, se llama Rabí Zacarías. Yo nunca lo había leído, pero él me prestó un libro y lo leí. Interesante postura, interesante forma de ministerio de este personaje. De hasta acá, cachetoncito, es mi favorito, es el creador de las Crónicas de Narnia, se llama C.S. Lewis, ¿sí? Cada predicador tendrá su énfasis específico, directo, en base a su experiencia y a su caminar espiritual. Por ejemplo, si usted recuerda un poco el sermón de la semana pasada, algo que Marcos tiene muy en su carga, en su corazón, es que quiere mostrar a la iglesia la importancia de entender el costo de ser un cristiano.
de manera tal que es algo que él empatiza constantemente y que es algo que le impacta y mueve su corazón. Y usted cuando escucha la predicación de Marcos, sin duda en una u otra parte usted va a encontrar el hecho de el énfasis de el costo de ser un cristiano y hasta cuáles son las implicaciones o las consecuencias propias de defender tu fe. Es algo que va a ver usted constantemente. Yo tengo mis propias preferencias, ¿no? Por supuesto, el compromiso social es una de mis áreas importantes, pero también ustedes encontrarán en mis mensajes un enfoque específico en cuanto a la renovación del entendimiento. Que analicemos nuestras motivaciones. No es tan relevante lo que hacemos, sino la intención detrás de todo lo que hacemos. Y esto es un énfasis que constantemente yo doy en mis mensajes. Esta semana el presidente de los Estados Unidos hizo una gira internacional de las más importantes porque se juntó con varios jefes de Estado. Interesante que cuando hizo toda esta situación, sí le dieron énfasis a los discursos y a los acuerdos que estaba consiguiendo con los diferentes mandatarios del mundo, pero una de las cosas que más controló o que se hizo más viral es si tomaba de la mano o no a su esposa. Si la esposa le daba la mano, se la quitaba. Y esto fue mucho más viral que los discursos o que lo que hacía, ¿no? De manera tal que, que cuando lo estaba viendo, veíamos, me pasé, espérenme, ahí está, y no sé por qué no se proyecta. Déjeme ver si sí. Ahí viene el presidente y mire, le da la mano y dice que le da un manazo, no lo sé. Aquí tenemos otro cuando está bajando del avión, mire. En ese momento saluda y cuando le va a tomar la mano, me voy a arreglar el cabello. ¿Por qué? Porque para el presidente, que es una figura pública, es importante comunicar esa idea. Pero hay cosas que están por encima de esa apariencia y es la motivación. Y yo no voy a cuestionar qué es lo que está pasando en este matrimonio, porque sería irnos a otro lado. El énfasis que quiero hacer, que ustedes recuerden, es que es de suma importancia la motivación por la cual hacemos las cosas, el razonamiento que hay detrás, más que la acción misma. Porque la acción puede ser una apariencia, puede ser una forma de actuar, pero la motivación que está atrás es la que verdaderamente da razón de ser a cada cosa de lo que hacemos. Este es el énfasis que quiero dar el día de hoy al comparar a dos personajes, Gallo y Diótrefes. Gallo con Y, no es Leonel, no es ninguna de la familia, Gallo con Y. Aunque no estaría mal ser un gallo de estos, ¿no? Este sí sería mi gallo. Pero por otro lado, cuando ustedes quieran hacerle la maldad a alguien, pueden recomendarle que le ponga así a su hijo, ¿no? Diótrefes, ¿no? Es un buen nombre para molestar gente, ¿no? Quiero que encontremos actitudes de estos dos personajes y tratar de identificarnos en alguno de ellos en base a sus actitudes. Estamos hablando de dos líderes de la iglesia. Al parecer Gallo era un líder moral de la iglesia, un hombre generoso, posiblemente de una posición económica desahogada. Y por el otro lado tenemos a un Diótrefes, al parecer un líder de la iglesia, pero más por imposición, más en la condición de liderazgo, más que una ganancia de la empatía de la congregación. Así que vamos a hacer este análisis de estos dos personajes en 4 áreas diferentes. Veamos la primera. Vayan conmigo a Tercera de Juan, por favor. Tercera de Juan, y vamos a empezar a leer a partir del verso 5. Tercera de Juan, verso 5, dice así: Amado, fiel te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Por supuesto que el servicio es un concepto muy general. El énfasis de este pasaje tiene que ver con una persona que era ampliamente hospedadora.
al colocar esto en el contexto histórico, tenemos que reconocer que esta hospitalidad de Gallo del verso 5 no la podemos entender a menos que entendiéramos el contexto, ¿sí? En ese tiempo no había muchos hoteles, tampoco restaurantes. La condición de un evangelio naciente y persecución de la iglesia, la propia adversidad que representaba la predicación, eran elementos que tendríamos que considerar para una persona que estaba tomando el reto o el valor de ser un predicador o un seguidor de Cristo. Pero por el otro lado, si nosotros lo comparáramos con una persona de este tiempo, bueno, pues hoy en día la situación de nuestro entorno es sumamente diferente. Hoy tenemos medios de comunicación sumamente buenos, hoy tenemos redes que pueden ser sumamente útiles como bancos, formas de ingreso podemos diversificarlas constantemente, y a esto también le tendríamos que sumar el hecho de que no tan fácil usted y yo le abriríamos la puerta a un desconocido para que duerma en casa, ¿verdad? Porque la inseguridad ha venido a cambiar esto. Entonces tenemos que entender que es un panorama diferente. Así que permítame utilizar la referencia de ser hospedador como cualquier actividad de servicio que pudiéramos efectuar, incluyendo el ser hospedador. Esto debiera de ser una actitud que se manifiesta en diferentes entornos. ¿Cómo sería una actitud o una actividad de servicio en casa? En casa. ¿Cómo identificas a una persona servicial en casa? Ayúdenme a decirlo. ¿Cómo? Una persona que apoya a servir la comida. ¿Qué más? Lava trastes. Muy bien. Recoge la mesa. Sirve de comer. Barre y trapea. Tiene iniciativa, saca la basura. Muy bien, ¿qué más? Es acomedido. Muy bien. No escuché. Se come lo que sobra, qué lindo. Muy bien. Hace sus maletas cuando se va de Eso ya fue como consigna, ¿verdad? Muy bien. Ahí ya tenemos una persona que es servicial en casa. Muy bien. Ahora, veamos una persona servicial en la casa, en la escuela o en el trabajo. ¿Cómo sería una persona servicial en la escuela o en el trabajo? Ayúdenme. Acomedido. Ok, puede cuidar guardias, muy bien. Se propone. Es el que ayuda con las copias. Pone el garrafón de agua, miren. Trae los cafés, oye, voy a la tienda, voy al Oxxo, ¿alguien quiere algo? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Atiende bien al cliente. Ok, muy bien. Por cierto, no es un comercial, pero si quiere una paleta muy deliciosa, visite a Chanito en la paletería. Buen servicio. Buen servicio, muy bien, así el cliente lo atiende de una manera adecuada. ¿Y cuántos clientes se pierden por un mal servicio, verdad? Muy bien. Tiene una expresión facial agradable, ¿no? No es el clásico jetoncito, ¿no? Tiene una expresión facial agradable. Muy bien. Saluda. Es amable. Se pone en el lugar del cliente. Se pone en el lugar del cliente. Excelente. Ustedes son unos magos para estas cosas del servicio. Muy bien. ¿Cómo sería una persona servicial en la iglesia? Ayuda a poner sillas. Ándale, mira, qué bueno. Llega temprano, ayuda a poner sillas, ¿qué más? Pregunta qué puede ayudar. Pregunten qué puede ayudar. Recoge sillas al final del servicio. Muy bien, pone hojas. Participa, se involucra. Lava los trastes. Recoge mesas, sillas, barre. La campana. Toca la campana. Sí, puede. Implica mucho trabajo. Y Memo diría, trae la canasta de los diezmos. Eso. Recibe a la gente. Qué importante es que cuando alguien venga, alguien les salude y le diga bienvenido, ¿verdad? Muy bien. Ayuda con lo de la despensa.
ayuda con lo de los sobres, trae cosas para la despensa. Muy bien, ustedes son unos magos para esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Escritura enseña que una persona que es hija de Dios se identifica por el servicio, por supuesto. El amor es la primera cualidad que identifica a un hijo de Dios, y la segunda cualidad es el servicio. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Sí? No es realizar algo para quedar bien, no es cuidar las apariencias, no es, voy a hacerlo para que dejen de dar lata. No es tampoco para saciar tu conciencia. Esto sucederá cuando nuestro entendimiento sea renovado. No existen personas serviciales por obligación. La persona que lo hace por obligación busca lo menos que puede hacer para quedar. Una persona servicial va más allá de. ¿Están de acuerdo conmigo? Una persona servicial va más allá de. ¿Sí? Entonces, cuando veamos una oportunidad de servir, una persona servicial dice, es una bendición. Es una bendición. Qué bueno que puedo hacer. Eso tendría que ser una persona servicial. Vamos a Diótrefes, verso 9. Verso 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Esto quiere decir que mientras Gayo era el hospedador, Diótrefes ni siquiera recibía a Juan mismo, al apóstol. El ser hospedador era la evidencia visible de una actitud que hay detrás en su corazón. Ahora, si para una persona que es servicial el valor está en su corazón, una persona que le gusta estar al frente, que le gusta tener el primer lugar, también está en su corazón el asunto. Le encanta y le seduce el ser servido, el ser atendido, el estar al frente, el ser la figura de referencia. Es la actitud descrita por Jesús con respecto a los fariseos. Personas que les gustaba estar al frente y beneficiarse por ello. Así los ataca el Señor Jesús. Él dice que a los fariseos les encanta estar en las primeras filas, les encanta hacer oraciones para ser escuchados, les encanta ser servidos. Hasta un lado que ahí viene el siervo de Dios. Yo no puedo creer que haya personas que se digan siervos de Dios y lleguen en limusinas con guaruras. Y los hay. Y los hay. Este tipo de personas que les fascina estar al frente, están fascinados por el liderazgo. Les encanta el asunto de quién es el responsable de. Les encanta ser los jefes. Tienen énfasis excesivo en estas cosas. Incluso cuando no hay un liderazgo identificado, se genera incomodidad. ¿Por qué? Porque hay que saber quién es el jefe. Y si no sé quién es el jefe, estoy incómodo. ¿Sí? No entienden la dinámica de otra forma más que cuando entienden que alguien manda. Estos hermanos piensan que son la razón de ser de la iglesia. Por eso los ministerios tienen que ser para ellos, porque tienen que ser atendidos. Están convencidos de esto, es decir, quieren tener el ministerio de ser servidos. Se convierten en instrumentos de Dios para desarrollar el servicio, pero de otras personas. Es decir, que las otras personas me sirvan a mí. Nunca se atreverán a decirlo, pero actúan de esta manera en la casa, en la escuela, en el trabajo y por supuesto en la iglesia. Y entonces, la primera referencia que yo le preguntaría a usted, ¿es usted servicial o le gusta ser servido? Los silencios son incómodos, ¿verdad? Segunda cualidad. Verso 6, segunda sección. Dice así, con respecto a Gayo, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Yo coloco aquí un elemento a lo cual le refiero como humildad.
Y me refiero a humildad porque es importante y hasta necesario para lograr esto. Estamos hablando de una persona que está cooperando para el ministerio de otros, que se constituye al final el ministerio de Dios. Y esto cuesta tanto trabajo en algunos, porque si no es mi ministerio, entonces no. Fíjense nada más, en el año 70 los apóstoles escribieron un material que llamaron Didaché. La Didaché era una especie de doctrina del primer siglo. Ellos escribieron esto para usarlo como una referencia para las iglesias nacientes. En este material ellos escribían muchos de los aspectos doctrinales. Es decir, ellos entendían la teología y después hacían doctrina de esa teología. Y la doctrina era cómo podemos vivir los principios teológicos en una manera práctica y sencilla. A lo cual ellos decían dentro de este concepto: cuando una persona recibe a alguien, ¿sí?, tiene que recibirle de una buena manera, darle comida, darle alojamiento a este predicador. Y si este predicador pide dinero, entonces es un falso profeta. Y todas las iglesias tenían este documento. De manera tal que lo que estaba haciendo Gallo era parte de la indicación apostólica del primer siglo. Era una estrategia de la iglesia primitiva para la predicación del evangelio. Así se había constituido la iglesia del primer siglo como una referencia para poder contrarrestar las adversidades con las cuales se encontraban. Predicadores itinerantes que iban de un lado a otro y cuando llegaban a un lugar eran acogidos por las iglesias, por los hermanos. Ahora, se requiere mucha humildad para estar involucrado en un proyecto donde no figuramos. Pero más que eso, creo que se refiere a una identidad firme en el Señor. ¿Recuerda usted a Juan el Bautista? Sus propios discípulos le abandonaron para ir con Jesús. Y después no falta el Diótrefes que se acerca y dice: ¡ay, mira! Te están dejando a ti para irse con Jesús. Y entonces Juan contesta, Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Porque para Juan era muy claro que había algo más importante que Él estuviera al frente. Y era el avance de la obra del Evangelio. Y se requiere muchísimo para lograr esto. Muchísimo. Veamos a Diótrefes. Verso 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Está hablando de Diótrefes. Y está hablando Juan. ¿Y qué dice de él? Que se la pasa parloteando con palabras malignas contra nosotros. Es decir, era alguien que también atacaba el ministerio apostólico. No solo a Gallo, sino el ministerio apostólico. Ay, es que es una persona que habla mal, es groserito. Es que levanta falsos, es que es chismosito, es que es injuriador, es que usa palabras malintencionadas. No perdamos de vista el hecho de que el Señor ya nos ha enseñado al respecto. Lo que sale de nuestros labios es lo que está albergado en nuestro corazón. Dice en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchos de nosotros queremos cambiar solo lo que se ve, cambiando el lenguaje. Pero resulta que es como tapar una olla express colocada en el fuego. ¿Por qué? Porque, ay, no lo digas, no lo digas, no lo digas, aumenta la presión y en un momento de esos explota y sale el código postal. Juan lo trata como lo que es, un problema del corazón. Si la humildad es muestra de entender nuestra identidad en Cristo, el no entender esto puede llevarnos a situaciones como la de Diótrefes. Y tratar de compensar de aquello de alguna manera. Bien, lo voy a poner con un ejemplo. Yo sé que el Señor me ha dado muchas virtudes, pero la altura no es una de ellas. Sí, digo, ¿para qué me engaño, no? Así como que, buena gente sí soy y tal vez puedo ser amable y todo, pero alto, no. Entonces, me esmero por crecer.
Pero pues si no puedo crecer, nada más tengo una opción: agachar a los demás. Los zapatos de la ¿Sí? Como yo no puedo crecer, entonces voy a estar agachando a los demás. ¿Les suena ridículo? Pues esto lo hacemos constantemente. Señor, si yo no puedo adelgazar, que mis amigas engorden. Sí, es que sacó 10 en la materia, pero porque es una lambiscona con el profesor y le coquetea. Mira el coche que se compró el vecino. Pero mira cómo andan sus hijitos. Aquella iglesia está creciendo mucho. Pero su doctrina. ¿No es una forma de querer agachar a otros? ¡Ay, ya pintó su casa! A ver cuánto le dura. Mira, la hermana trajo vestido nuevo. Se le ve todo. Nos encanta agachar gente, ¿verdad? Si nos pasamos viendo los errores en los demás, somos personas que hacemos de nuestra vida la crítica como un factor primario. Nos la pasamos frustrados porque los demás no son como pensamos que deben de ser. Y entonces pensamos que los demás están mal, porque cuando esto se lleva a otras cosas, entonces el otro es el que es el problema, el otro es el que es el gruñón, el otro es el que gritó, el otro es el que tiene malas actitudes, el otro es el que falló, y nos la pasamos buscando en todos los lugares dónde está el problema, menos en el lugar adecuado. Y el lugar adecuado para buscar, para personas que están viviendo esto, es en su propio corazón. Es en su propio corazón, porque ahí es donde está el daño. Personas que están tratando de ver el problema en todos lados, hermano, amigo, no sé qué seas, porque yo no veo tu corazón, pero te pido que tú sí lo veas. Busca en el lugar adecuado, porque tal vez tienes una humildad disfrazada que se ha convertido en malicia. Y entonces, lejos de ser una ayuda para la iglesia, eres una amenaza contra la iglesia. Porque te la pasas viendo de qué manera ves los errores de los demás. Todos están mal, menos yo. No puedo crecer yo, achicamos a todos. Tercer área. Verso 7, por favor. Dice así: porque ellos, está hablando de los predicadores, dice, salieron en el nombre de Él, en el nombre de Jesús, sin aceptar nada de los gentiles. Ya resalté la humildad en Gallo. Ahora la cualidad que resalto es un hombre que es sensible a lo que sucede en el entorno. Estamos hablando de personas que, según Juan, su vida estaba enfocada a la predicación del Evangelio, y para no ser un tropiezo para la predicación del Evangelio, evitaban pedir dinero a aquellos a quienes les predicaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban proclamando el Evangelio en toda Asia Menor, predominantemente gentiles. Entonces llegaban, predicaban de Cristo, dame de comer. Dice, no le pongas tropiezo al Evangelio. Mejor no les pidan, que ellos conozcan del Señor primero. Y entonces, si las personas que escuchaban el Evangelio no le iban a entrar con su cuerno, ¿quién? ¿Quién? Pues el cuerpo de Cristo, hermanos. Es donde el cuerpo de Cristo entra en acción. Dios podría sostenerles de forma milagrosa. Hemos testificado a todo un pueblo recorriendo el desierto por 40 años y ninguno de ellos les faltó alimento. ¿Ustedes creen que Dios necesita del apoyo de la iglesia para testificar que Él puede sostener a sus siervos? Dice el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Tú crees que el Señor necesita del diezmo y de la ofrenda para sostener a consiervos? Estamos equivocando el camino.
Lo que el Señor dice es: yo quiero usar a la iglesia, quiero darle el privilegio de ser parte de esto, quiero que ustedes sean bendecidos a través de dar. Y por eso la ilustración del joven de los panes y los peces que prediqué hace algunas semanas: no tengo más, esto es lo que tengo, Señor, lo pongo delante de tus manos. Y el Señor dice: con esto me basta, porque con esto hago el milagro. Esta semana se va a recoger una ofrenda que recogemos cada 6 meses para EBC. Al año, gracias. Y recogemos esta ofrenda y entregamos sobres y les pedimos que oren al Señor para que ustedes piensen cuánto deberían de dar. Emilio y yo dijimos: vamos a cambiar la estrategia. Si piensan mucho y no actúen nada. Mejor les vamos a entregar un sobre a aquellos que quieran ofrendar hoy. Y la próxima semana tendrán otra oportunidad. Porque entregábamos los sobres, se iban y ya no regresaban los sobres. Y en la oración se iba la intención. Y el asunto es que misionero se detiene y se sostiene por medio de lo que la iglesia ofrenda. Hemos estado pensando que es una necesidad de nuestra iglesia. Estamos pensando para el mes de agosto plantear nuestro primer culto misionero. Pues entendemos, es una necesidad en la iglesia. Se requiere de un discernimiento espiritual para entender las misiones, entender el mover de Dios a nivel global, salir de nuestras paredes y considerar la necesidad que hay en el mundo, que está muriendo y que pasará una eternidad sin Dios. Las estadísticas reales a nivel mundial, hermanos, son alarmantes. Es alarmantes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se está predicando el Evangelio, el cristianismo a nivel mundial es menos del 10%. El catolicismo es el 17%. El ateísmo crece cada vez más, 16%. Pero no hay forma de compararnos con los musulmanes, que hoy son el 22% y han crecido al 30% en menos de 10 años. ¿Por qué? Pues sencillo, la estadística de natalidad es muy buena. Mientras los pueblos cristianizados cada vez tienen menos hijos, los musulmanes tienen de 8 a 10. Entonces, en 2 o 3 generaciones, la estadística se va a revertir, obviamente. Hoy ya somos minoría, hermanos. Y lo que van a vivir en 2 o 3 generaciones es una situación alarmante. Esta es la realidad de este mundo. Esta es la realidad de este mundo. Y va a ser peor si el Señor no viene pronto. Pero los diótrefes, dice en el verso 10, dice: los que quieren recibirles, se los prohíbe. En otras palabras, no avanzo, ni tú. Y si vas a avanzar, te meto el pie. Este tipo de personas no están en sintonía con la realidad del mundo. Su visión no llega más que a su propio entorno. Solo pueden trabajar con aquello que tienen enfrente. Y son tan egoístas que se convierten en tropiezo para la obra de Dios. Echan abajo ministerios, le ponen peros, buscan lo inmediato, buscan lo cercano y todo aquello que resulte en un beneficio para ellos. Ya sé que parece que este es un mensaje para atribular a los consolados, pero también para consolar a los atribulados. Me gustaría que se contestara algunas preguntas con honestidad, para usted mismo, no para nadie más. ¿Está usted ministrando? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Y si no lo está haciendo, ¿por qué no lo hace? Cuando usted ministra, ¿en qué piensa? ¿En usted? ¿En los suyos? ¿O en las personas que tienen necesidad? Hablemos de dinero. ¿Es el Señor una prioridad en su economía? Es decir,
¿usted aparta aquello que va a dar al Señor desde antes? ¿O es lo que le alcanza el domingo o lo que queda en la cartera? Ahora, fíjese nada más que tremendo. Si usted no ofrenda o diezma en su iglesia, donde los beneficios son para usted, porque tenemos una instalación que nos cuesta caro, porque tenemos sillas, porque tenemos audios, porque tenemos un pastor a tiempo completo pagado, porque nos beneficiamos de eso, porque tenemos maestros, materiales, todo eso. Si usted no ofrenda para aquello en lo cual se beneficia, imagínese si va a ofrendar para la obra de Dios en otro lugar donde usted no se va a beneficiar. Ay, es que no ofrendo porque la quincena cae el miércoles. No tiene que ver con eso. Tres meses antes, no voy a ir al campamento porque no tengo dinero. Bueno, si 3 meses antes piensas que no vas a tener dinero, sí, es un hecho, no lo vas a tener. Tal vez irás a un partido, tal vez irás al cine 10 veces, tal vez comprarás unos tenis que valen más caros que el campamento, pero eso no es importante. O sea, lo importante es el asunto de tu prioridad. Decimos, no ofrendamos, pero saliendo de aquí nos vamos a comer a un restaurante. Mira, hermano, somos más de 40 familias en la iglesia. Si ofrendáramos adecuadamente, no necesitaríamos hablar de la ofrenda especial para EBC, no necesitaríamos poner cartelones para la escuela bíblica de verano para juntar, no necesitaríamos recoger recursos para la necesidad de la hermana. Si todos ofrendáramos adecuadamente, la iglesia tendría para los gastos de la iglesia, para los ministerios de la iglesia y hasta para bendecir a otros lugares. Si la iglesia hiciera su trabajo adecuadamente. ¿Sí? Estamos ya terminando. El próximo domingo se acaba EBC, ¿verdad? ¿Sí? Hay algunos que no han pagado su material de septiembre del año pasado. Pero yo sé que cada domingo los veo con botana después del culto. Y si ustedes guardaran lo de la botana, en un mes ya hubieran pagado sus materiales. Ay, es que este pastor es un interesado. Hermanos, yo no defino mi sueldo, por cierto. Yo no lo defino. Pero mi anhelo para ustedes, hermanos, es que ustedes entiendan que el asunto del dinero es un asunto espiritual. El asunto de la puntualidad es un asunto espiritual. El asunto del compromiso es un asunto espiritual. No tiene nada que ver con si tienes o no tiempo, trabajo o no tiempo, actividades o no. Es un asunto espiritual. Y hasta que no llamemos a las cosas por su nombre, vamos a empezar a solucionar el verdadero problema que está en el corazón de las personas. Entonces le pregunto, ¿es usted apoyo para la iglesia? ¿O carga? O peor aún, tropiezo. Cuarta referencia. Verso 8. Dice así: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Cooperemos con la verdad. Debemos acoger a tales personas. Hablar de comunión es tener la capacidad de reunirnos con otras personas que piensan diferente a nosotros, que tienen habilidades diferentes, que consideran prioridades diferentes, que están en nivel de madurez diferente, que posiblemente tienen una condición económica diferente, y puedo seguir la lista de las diferencias, pero nada de eso es un problema cuando nos encontramos unidos en el mismo propósito: cooperar con la verdad.
No podemos asumir que todo lo anterior tiene que tenerse para que se pueda dar el trabajo juntos. La clave del trabajo en equipo es poder aprender a superar nuestras diferencias en el nombre del propósito final, que es la gloria de Dios. Para esto se requiere madurez espiritual. Hay hermanos que son tan diferentes a nosotros que nos dan ganas de hacer equipo. Pero, hermano, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Yo podría darle de memoria una lista de las cosas que somos diferentes el equipo de ministerio de nuestra iglesia. Algunas de esas cosas ya sé que provocan frustraciones, algunos hemos pasado malos momentos, en algunos hemos llegado a pensar, y bueno, ¿y qué necesidad de esto, no? Pero ahí estamos. Y entiendo que todo esto es una forma de crecer espiritualmente. Cada uno de nosotros es una oportunidad que tenemos para hacer que el reino de Dios avance y de paso modificar nuestro carácter. Si alguien se va de un ministerio porque los demás son diferentes, piensan diferente, tienen prioridades diferentes, etc., entonces es que es uno de los conceptos que no ha entendido en la profundidad. La bendición está en la diversidad. Nuestra responsabilidad es velar por la comunión de este grupo tan diferente y proteger contra todo aquello que amenace la unidad. De esto se trata la iglesia. Pero los Diótrefes, dice el verso 10, que cuando las personas no son como él, los expulsa de la iglesia. Cualquiera que no piense como yo, actúe como yo, o haga las cosas como yo las quiero, entonces esta persona es diferente, que se vaya. Hermano, esto es legalismo. Este Diótrefes al parecer era un líder, usaba la posición que tenía para dividir, pero hay cuántos Diótrefes están por debajo de la mesa dividiendo de la misma manera. Hablan a espaldas, desalientan la participación. Y hermanos, no solo es cobardía este pecado, sino que atenta contra Dios mismo. Dice 1 Corintios 3, vaya conmigo por favor, es importante que vea este pasaje. En el contexto de la iglesia de Corinto, la más carnal del Nuevo Testamento, según Pablo, y hablando de personas que decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, y así hablando de los diferentes seguidores, no, yo soy del equipo tal, no, yo soy de tal equipo, ¿sí? Pablo les dice esta frase importantísima para la iglesia de Dios, 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué dice? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, y está hablando de la iglesia, hermanos. Yo sé que usa la palabra templo en otros contextos, por ejemplo en el capítulo 6 para hacer referencia al cuerpo físico, pero en este pasaje específicamente está hablando de la iglesia de Dios y está diciendo que cualquiera que destruya la iglesia de Dios, Dios le va a destruir a él. Y esto fue tan duro y tan difícil para nosotros y hemos tenido tantas experiencias de divisiones de iglesia que nosotros teníamos una convicción personal de no generar esto en ninguna iglesia. Y por eso cuando nosotros salimos de una iglesia de la ciudad de Puebla, donde entre los hermanos y personas que nos apoyaban tendríamos alrededor de una congregación de 200 personas para iniciar un nuevo proyecto, decidimos no hacerlo y salir de la ciudad. Porque no queríamos que la gente fuera siguiendo al hombre y después se decepcionara del hombre. Que iba a ser así naturalmente. La iglesia no es de hombres, no son mis miembros, son los miembros de la iglesia del Señor, no son pertenencia de nadie.
Y si alguien llega, qué bendición, bienvenido. Y si alguien se va, que el Señor le bendiga también, porque no nos pertenece. Cuando el Señor nos enseñó este principio, entendemos que si hay algo que no podemos dañar, es la iglesia de Dios. Y yo le invito a que piense en esto. Yo sé que hay un contexto de disciplina para la iglesia. Mateo capítulo 18, 1 Corintios capítulo 5, hacen referencia a esto. El contexto, pecados que dañan a la iglesia. No podemos hacer esto. Pero las opiniones personales a veces tienen el fin de controlar o manipular y no te das cuenta que estás lastimando a la iglesia de Dios. Miren, he comentado esto con equipos de ministerio. ¿Cuándo es necesario establecer reglamentos? Y yo les he dicho, entre más extenso y específico sea el reglamento, revela la falta de espiritualidad del equipo. Repito, entre más extenso y específico sea el reglamento, revela la falta de espiritualidad del equipo. Pues queremos ser controlados por reglas. Cuando entendemos el sentido, el propósito espiritual y los principios divinos, esto no debiera de ser tan complicado. Yo no tengo que poner reglas para que los hermanos lleguen. Se supone que saben. Y si no saben, el asunto no es se me hizo tarde, es un asunto espiritual, hermano. Vamos a decirlo de la manera adecuada. Era más importante eso que dejó haciendo usted en casa por llegar a tiempo a la iglesia. ¿Qué? Yo no sé si era el huevo, el desayuno, yo no sé si era tender la ropa, yo no sé si eran 5 minutos más en la cama, yo no sé si era peinarme y arreglarme, yo no sé. Pero si eso sustituye su llegada, el problema no es eso, el problema es su condición espiritual, donde usted tiene un manejo relativo del tiempo. Vamos a ilustrar esto, a ver si está más entendible. Llegan las vacaciones, ¿verdad? Ya los jóvenes están saliendo de las escuelas y se van a aventar abominables 3 meses de vacaciones, ¿no? Algunos 2, algunos 1, pero vienen las vacaciones. Ok. Papá y mamá salen en la mañana de casa y entonces ves la mesa llena, los platos del desayuno y todo eso, pero pues te tenías que ir y los dejabas. Y entonces regresas a mediodía y el hijo como a la 1:30 lo escupió la cama, ¿no? Y entonces cuando tú regresas está viendo qué va a desayunar. Y entonces les dices, ¿por qué no limpiaste la mesa? Y entonces ellos contestan, porque no dijiste que tenía que hacerlo. ¿Les suena familiar? Esto revela, hermanos, que no han entendido el espíritu de cooperación de casa y que requieren una regla para hacer lo que se esperaría que naturalmente hicieran. Las reglas son muy buenas en etapas formativas, cuando son pequeños. Cuando crecen se van formando en algo que se llama carácter y el carácter modifica la necesidad de las reglas. Pero algunos seguimos siendo niños y entonces tenemos que castigar para que las cosas funcionen. Y esto es triste porque cuando las empresas tienen que entregar bono de puntualidad para que los empleados lleguen, están tratando a los empleados como niños. Infantilismo. Pero si aprendemos la dinámica en el área espiritual, no debiéramos de preguntar. No debiéramos de preguntar. Se asume porque ya hay un carácter formado en las personas. Y entonces empieza a fluir.
Pero si a veces hay infantilismo en el trabajo o en la casa, tristemente, a veces encontramos infantilismo espiritual en las iglesias. Donde tenemos, como dice Hebreos capítulo 5, que retomar los fundamentos espirituales, retomar las bases de la fe, retomar de por qué somos cristianos, retomar del amor entre los creyentes, y tendrá que seguir siendo. ¿Quieres reglas? Bueno, tal vez ya sabes por qué quieres reglas. Porque te gusta el marco de protección desde donde puedas zafar. Pero no cambia el corazón. Entonces, digamos aquí, Gallo provocaba la comunión y Diótrefes la división. Verso 11, vamos ya aterrizando. Existen muchas perspectivas de la vida espiritual, hay diferentes enfoques. Creo que todos los enfoques son aquellos que van de acuerdo con el verso 11. Dice así: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y lo que quiero llevarle, hermano, es que analice su motivación, haga un ejercicio previo, porque el resultado es aquello que ha decidido hacer. Es la consecuencia lógica de lo que está en su corazón. 4 elementos. ¿Buscamos servir o buscamos ser servidos? ¿Nos encanta estar al frente o no? Segundo elemento, ¿tenemos humildad o malicia? Tercer elemento, ¿somos apoyo o tropiezo? Cuarto, ¿promovemos unidad o división? Padre, ahora que reflexionamos en tu palabra, quiero rogar, Dios, que tú ministres a tu iglesia de la manera clara. No es el propósito lastimar o ofender a personas de nuestra iglesia. Lo que queremos, Señor, es ser claros como lo es tu palabra. Cada uno de nosotros podemos encontrar diferentes justificaciones. Cada uno de nosotros podemos encontrar diferentes razones. Podemos cada uno de nosotros estar tranquilos a través de esa justificación que encontramos. Pero delante de ti, Señor, no nos podemos engañar. Así que te rogamos, Padre, que tú nos muestres la verdad de tu palabra y cómo es que cada uno de nosotros la vivimos. ¿Somos una bendición a la iglesia o somos una carga? ¿Ayudamos o generamos costos? ¿Estamos siendo de bendición o estamos tropezando a otras personas? Y hermano, te pido que medites no solo en lo que haces aquí en la iglesia, que ya sería bastante, o lo que no haces. Te invito a que medites cómo hablas de la iglesia, cómo te refieres a ella. Te invito a que medites de qué manera estás protegiendo o cuidando la unidad de la iglesia. Te invito a que reflexiones qué tan correcto sería tu actitud ante la iglesia, porque todo eso revelará dónde está el Señor en tu corazón, porque de la abundancia del corazón hablará tu boca. Te rogamos, Señor, tú sigue ministrando a tu iglesia, en nombre de Jesús. Amén.